Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que todos estén muy bien en sus familias, cuidándose y tranquilos en sus casas, como siempre. Vamos a iniciar un nuevo contenido que es mitos y leyendas. Digo nuevo para este año, pero sé que lo hemos visto en años anteriores. Como les he explicado varias veces, el lenguaje, los contenidos en sí, la materia no es mucha y se va repitiendo. Sin embargo, vamos agregando un poco más de complejidad y la idea en realidad es aprender habilidades del lenguaje más que la materia en sí. ¿Ya? Así que no se sorprendan de que se repitan los contenidos. Yo sé que varios de ustedes deben saber un poco esta materia, pero nunca está de más repasarla. Eh, Puede que entre en el examen, si es que se hace el examen, que lo más probable es que sí. Así que considérenlo un repaso si es que se recuerdan. Si no lo recuerdan, entonces más atención aún a esta clase. Mitos y leyendas, entonces. ¿Qué son los mitos y leyendas? Primero hay que entender que son parte del género narrativo, ¿ya? Porque son historias que se cuentan. Todas las historias son parte del género narrativo, cuando las cuenta un narrador, ¿ya? Esa es su función principal del género narrativo, es contar historias. Y el caso de los mitos y leyendas son un tipo de historias específicas, ¿ya? Que están inventadas por personas de distintas épocas para poder explicar eventos que las rodean, ¿ya? Entonces, son similares en el hecho de que están intentando explicar cosas, pero tienen características bastante distintas los mitos de las leyendas y que es importante que puedan reconocer. ¿Ya? Entonces, se asemejan también en que ambos se transmiten de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente se contaban o se transmitían a partir de la oralidad, o sea, verbalmente, y se transmitían contándosela a los nietos, a los hijos, y que ellos después a sus nietos y sus hijos, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, por mucho, mucho tiempo estos mitos y leyendas no estuvieron escritos, sino que solamente eran conocidos a partir de lo que te había contado tu abuelito y que después tú mismo le contabas a tus hijos. ¿Ya? Entonces, eso se refiere a que se transmiten de generación en generación. Eso pasa tanto con mitos como leyendas. Pero se diferencian en sus personajes, en los temas, en el lugar y el tiempo en el que ocurren. Ahora vamos a ver. Ya, en cuanto a temas, la diferencia es que los mitos son mucho más amplios, ¿ya? Explican las grandes preguntas de la humanidad, tal como cómo se crearon los planetas, cómo se creó el ser humano, cómo se crean los distintos fenómenos naturales, como la lluvia, el sol, la naturaleza, la vegetación, etcétera, ¿ya? Entonces, estas son las preguntas que se hacían las culturas al comienzo de los tiempos. Ya antes de que existiera la ciencia y la tecnología que nos permitiera darle una explicación a ciertos eventos, los primeros hombres, ya los mayas, los incas, los egipcios, los chinos, los griegos, todas estas primeras culturas que ustedes estudian en historia, ya antes de que existiera la tecnología y la ciencia, se preguntaban por qué pasan estas cosas, por qué sale el sol en las mañanas, por qué en una época del año muere toda la vegetación y en la otra época nace todo, ya primavera e invierno. Entonces, para darle alguna explicación, ellos inventaban historias, ya inventaban que, o sea, imagínense cuando la primera vez que el hombre vio, o la mujer, vio caer un rayo, ¿ya? Claramente pensaban que era un castigo de Dios, ¿ya? O que algún dios estaba enojado, como es el caso de Zeus en Grecia, ¿cierto? O acá contra Entrénica y Caibilú, que lo hemos visto un montón de veces, que es este mito mapuche de las serpientes, una del mar y la otra de la tierra. Era para darle la explicación a los terremotos y a los maremotos, que imagínense ver de repente que el mar se recoge y viene y arrasa con todo, o que la tierra se mueve con tal fuerza que bota las casas, que bota todo. Obviamente, estos primeros hombres y mujeres se preguntaban por qué sucedían estas cosas y inventaban estas historias para explicarlo. También en la misma Biblia
¿ya? Se explica de cierta forma, esta sería como mitología hebrea, ¿ya? Cómo se creó el ser humano, ¿ya? Que Dios lo creó de tierra y barro y después la mujer de la costilla del hombre, ¿ya? Esto no quiere decir que todo sea falso, están muy ligadas a las culturas y es muy respetable los mitos. Sin embargo, hay que entender que se hicieron antes de la existencia de la ciencia que nos explicó la evolución desde el simio, ¿cierto?, hasta ahora, o el Big Bang para explicar cómo se creó la Tierra, etc. ¿Ya? Entonces los mitos responden a estas preguntas que se hacían esas personas al principio. Las leyendas, en cambio, ya son un poco más pequeñas en cuanto a lo que explican. Explican costumbres, características geográficas, el origen de flora y fauna de un lugar en particular, por ejemplo, de acá en Molina, de la séptima región. Puede explicar de dónde crece el keule, por ejemplo, que es un árbol nativo, la loica, por qué tiene el pecho rojo, ¿cierto? Que también es un ave que habita este sector, los jotes, qué sé yo. Entonces, explica también situaciones y cosas que las personas no sabían de dónde venían, pero en un sentido mucho más local, mucho más pequeño. También puede explicar, por ejemplo, un edificio particular de un pueblo, si es que acá, no sé, hubiera una cárcel abandonada, por qué está abandonada. También puede explicar alguna cosa geográfica de aquí, ya como es el Salto de la Leona, que explica ahí una cascada que hay, ¿cierto?, en la cordillera. Entonces, las leyendas también están explicando por qué pasa algo, pero algo mucho más local y más pequeño. Ya, en cuanto a personajes, como son distintos tipos de historia, también los personajes varían. Ya en los mitos, como estamos explicando estas cosas fantásticas y gigantes, ¿cierto? Estas grandes preguntas de la humanidad, los personajes generalmente son dioses y diosas, héroes o heroínas y criaturas sobrenaturales. ¿Ya? Entonces, porque tienen que ser estos personajes súper poderosos para lograr crear la tierra o dar vida o explicar por qué graniza, qué sé yo. Como en el mismo de Tren Tren y Kaikai Bilú, son estos grandes espíritus del mar y de la tierra que toman la forma de unas serpientes gigantes, ¿cierto? Entonces son casi como dioses, solamente que en la cultura mapuche no existen los dioses, sí los espíritus, le dicen ellos. ¿Ya? Entonces, por eso los personajes de los mitos son estos grandes personajes también. En cambio, las leyendas, los principales personajes siempre son seres humanos. ¿Ya? Ellos son los protagonistas de las leyendas, porque son cosas que le pasan a uno común y corriente. ¿Ya? Aunque también pueden existir personajes sobrenaturales que apoyen o que expliquen algunas cosas de las leyendas. Por ejemplo, el Trauco o, no sé, la Pancha Llorona, etcétera. Como todos estos mitos de Chiloé que son súper conocidos, el Caleuche, el Trauco, se me olvidó el nombre de la que mira al mar, la Pincoya, también. ¿Ya? Entonces hay personajes sobrenaturales, pueden haber duendes o un fantasma, algo así, pero los principales protagonistas generalmente son seres humanos, ya que se ven enfrentados a estas criaturas, pero principalmente son seres humanos. En cuanto al tiempo en el que ocurren, en qué momento histórico pasan, los mitos es al inicio de los tiempos, antes de la creación, ya son tiempos indeterminados. No puedo decir un año, no puedo pensar en una época, sino que estamos hablando antes de que todo existiera. Ya, cuando recién los primeros hombres empezaban a habitar la tierra, cuando solo existían los dioses, cuando aún no se creaba nada, ese tipo de tiempos. ¿Ya? Entonces no podemos fijarle un tiempo determinado. En las leyendas, en cambio, es un tiempo antiguo, pero no tanto como los mitos, ya es un pasado histórico. Uno puede fijarle más o menos una época en la que sucedió, por ejemplo, si hay una casa, puede decir esta casa se creó en 1820 y más o menos por ahí se fija la historia. O, aunque no tenga un año específico, sí es una época general. ¿Ya? Entonces se puede pensar cómo era ese tiempo cuando uno lee una leyenda o cuando escucha una leyenda. ¿Ya? No estamos hablando de tiempos imposibles de recordar, sino
una época, no sé, de tu abuelo o tatarabuelo. Y en cuanto al lugar, también es como similar la idea. Los mitos ocurren en lugares fantásticos o imaginarios. Puede ser la Tierra, por ejemplo, pero a veces la describen cuando la Tierra solo era cielo y mar, no había nada más. Entonces son lugares imaginarios, lugares que nosotros no hemos conocido y no podemos conocer. O en el caso de los mitos griegos, por ejemplo, describen el Olimpo, que es esta ciudad o lugar donde habitan los dioses. ¿Ya? Entonces son lugares inimaginables o imaginables, pero no podemos reconocerlos, no podemos ir, no es un lugar conocido, sino que son fantásticos o imaginarios. En cambio, las leyendas, por lo general, está basada en lugares reales, porque como se dedica a explicar la historia de un lugar específico, de Molina, de Chiloé, de Talca, de la séptima región en general, entonces nos tienen que dar más o menos un contexto que uno pueda conocer. ¿Ya? Acá en la cordillera, o en Talca en la cordillera, o cerca del mar en Chiloé, ¿ya? Describen lugares reales que uno puede llegar a conocer. Y finalmente vamos a ver distintos tipos de conflictos que se dan en los mitos y en las historias en general. ¿Ya? Un mito puede ser, por ejemplo, entre personajes, como, de nuevo, Trentén y Bilú. Aquí se enfrentan dos personajes que luchan el uno contra el otro. ¿Ya? Ambos quieren lograr algo. El Tren, que es la de la tierra, quería salvar a los humanos, como se ve aquí, mientras que Bilú, la del mar, quería ahogarlos a todos. ¿Ya? También puede haber un conflicto entre dos ideas, deseos o pensamientos contrarios que uno tiene en su propia cabeza. ¿Ya? En el fondo es una lucha interna. Aquí les pongo un ejemplo de un mito griego que tiene que ver con Aquiles, que es un gran guerrero, y Príamo, que es el papá del príncipe Héctor. Aquiles y Héctor habían luchado y Aquiles lo mató y se llevó su cuerpo, porque estaba muy enojado por otro tema que para no entrar en detalles. Pero estaba muy enojado con Héctor, lo mató y se llevó su cuerpo, lo que es muy malo porque generalmente incluso en las guerras siempre respetan que las personas tienen que enterrar y darle sepultura a sus muertos. En cambio, él se llevó su cuerpo y no dejó que le dieran sepultura. Entonces el rey Príamo va y le pide, le ruega a Aquiles que le entregue el cuerpo de su hijo para poder darle sepultura. Ya, a pesar de que eran enemigos, se arrodilla y le ruega. Y él es un rey, cosa que los reyes no hacen. Entonces aquí el conflicto está dentro de la cabeza de Aquiles porque por una parte odia a Héctor y quiere vengarse y no quiere entregarle el cuerpo porque lo odia, pero por otra siente que los dioses le piden que sí lo entregue porque es parte importante de su religión y de su cultura el poder darle sepultura. Entonces él entra en un conflicto, no sabe qué hacer, pero finalmente decide entregarle el cuerpo a Príamo ya que al verlo así de triste le conmueve algo y prefiere entregárselo. ¿Ya? Yo siempre doy el ejemplo también aquí, esto no es un mito, pero en Spider-Man, en la primera película de Spider-Man, está Peter Parker y un tipo mata a su tío. ¿Ya? Entonces ahí él entra en un conflicto interno porque una parte de él quiere solo buscar venganza, matar a ese tipo, buscarlo y matarlo, y otra parte de él tiene que entender que tiene que dejar ir esa venganza y empezar a hacer las cosas bien. ¿Ya? Entonces son estos conflictos en los que uno entra. Ese puede ser otro tipo de problemática dentro de una obra. Y también puede ser un personaje, un protagonista que quiere lograr algo y hay una situación externa que se lo prohíbe o se lo complica. ¿Ya? Este es un mito hindú, ¿ya? Gilgamesh, tras la muerte de Enkidu, enfrenta tragedias en su búsqueda de la inmortalidad. Entonces aquí el personaje tiene el objetivo de buscar la inmortalidad y hay muchas cosas que se le enfrentan y que no lo dejan lograrlo. ¿Ya? Entonces, esto es una situación externa, puede ser una tormenta, por ejemplo, o un terremoto, cualquier cosa que pase que te complique tratar de llegar al objetivo.
¿Ya? Esos serían el tipo de conflictos que existen, que se dan mucho en los mitos y en las leyendas. ¿Ya? Eso sería la clase por hoy. El día miércoles que tenemos clase online, vamos a realizar tareas en el libro para que tengan su tomo 2 a mano y la vamos desarrollando en conjunto. Así que no hay tarea por esta semana, solamente el miércoles tener a mano el libro. ¿Ya? Muchas gracias por escuchar. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y nos estamos viendo.